Físico Edwin Torres Peñalosa, buenas noches. Eh, Hoy me toca resolver todo el examen de la unidad 3, que es sobre problemas de fluidos. El examen son 3 preguntas, 3 problemas, y vamos a resolver paso a paso de acuerdo cómo es. Entonces, primer problema, nos dice que, vamos a leer el enunciado, dice: en una casa entra agua, y nos dice la figura, nos muestra la figura, esta es la figura, una casa, por un tubo con diámetro interior de 2 centímetros, a una presión absoluta de 4 por 10 a la quinta pascales. En unidad de atmósfera sería 4. ¿Qué más? Un tubo de 1 centímetro de diámetro va al cuarto del baño del segundo piso, 5 metros más arriba. ¿Qué nos pide? Calcular la rapidez de flujo, la presión y la razón de flujo de volumen en el cuarto del baño, cuando la rapidez de flujo en el tubo de entrada es de 1.5 metros por segundo. Entonces, si nosotros analizamos la figura, este es el tubo de entrada y este es el tubo de salida. Este es el tubo que va al segundo piso, al baño específicamente. Entonces, el suministro de agua del tubo es de 2 centímetros de diámetro. Entonces, si convertimos esto a metros, sería 0.02 metros. De igual manera, esto tiene una altura de 5 metros que va hacia el baño. Entonces, la segunda salida o la salida de esa tubería es de 1 centímetro de diámetro. En metros sería 0.01 metros. Entonces, vamos a hacer la resolución. Acá tenemos los datos. El tubo de entrada es de 2 centímetros, 0.02 metros. La presión 1 es 4 por 10 a la quinta pascales. La velocidad de entrada es de 1.5 metros por segundo. El tubo de salida es de 1 centímetro, que es 0.01 metros. Y la altura del baño, la altura 2 es de 5 metros, y la altura 1 es la entrada, que es 0 metros. Y la densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Todo tiene que estar en unidades internacional para poder hacer la ecuación más fácilmente. Acá dice, y nos pide, ¿qué cosa? La velocidad 1, que es la rapidez de flujo, la presión 2, que es la presión en el baño, y Q2, que es Q, es el caudal, la razón de flujo. Entonces, para hacer el inciso 1, usamos la ecuación de continuidad. ¿Qué es la ecuación de continuidad? Área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 multiplicado por la velocidad 2. ¿Esto qué tiene que ver? Esto es una ley de la conservación de masa. Es importante, es una igualdad, pues. Y acá tenemos ya despejado las fórmulas, que es el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado dividido entre el área 2 multiplicado por pi por radio al cuadrado. Despejando la velocidad 2 que nos pide, nos sería velocidad 2 va a ser igual a velocidad 1 multiplicado por área 1 sobre el área 2. Entonces, donde reemplazamos los datos, y la velocidad de salida o la velocidad 2 que va al cuarto del baño sería de 6 metros por segundo. Entonces, continuamos con la siguiente, que sería el uso de la ecuación de Bernoulli, que acá tenemos presión 1 más 1 medio de la densidad multiplicado por la velocidad al cuadrado más presión por la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura. De igual manera, esto es una conservación de la energía, por eso es una igualdad. O sea, tenemos acá la energía cinética, energía gravitatoria, entre otros, ¿no? Entonces, nos pide la presión 2 o la presión de salida. Entonces, nosotros tenemos que despejar la presión 2 en una igualdad, ¿no? La presión 2 va a ser igual a la presión 1 más 1 medio de la densidad multiplicado por la variación de velocidades más la densidad multiplicado por la aceleración de gravedad y
por la variación de altura. Básicamente reemplazamos los datos, igualamos a presión 2, reemplazamos, y la presión 2 de salida va a ser igual a 334.125 pascales. Pero esto, si lo convertimos a unidad de kilopascal, sería, pues, o en atmósfera, sería solo 3 atmósferas, ¿no? O, claro, entonces ya tenemos la presión 2. Ahora usamos lo que es el uso de la razón de flujo o la ecuación de continuidad, o no, perdón, la ecuación de caudal, que es igual a la ecuación de continuidad, porque el caudal es igual al área multiplicado por su velocidad. Entonces en este caso vamos a usar lo que es el área y la velocidad 2. Reemplazamos, tenemos que pi por radio al cuadrado multiplicado por la velocidad. Reemplazamos, el caudal nos daría 4.71 multiplicado por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Entonces ya tendríamos los tres incisos, ¿no? Continuamos con el problema número 2, el ejercicio número 2. Vamos a leer. Nos dice: la figura muestra un medidor Venturi que se usa para medir la rapidez de flujo en un tubo. Deduzca una expresión para la rapidez de flujo, que es la velocidad 1, en términos de la área transversales A1 y A2, o sea, las áreas, y la diferencia de altura, que es H, del líquido en los dos tubos verticales. O sea, más claro, vamos a tratar de hacer una ecuación del tubo de Venturi, o sea, más o menos en términos de las áreas, ¿no? En A1 y A2. Entonces, para resolver esto, sabemos que el tubo de Venturi, o también vamos a calcular lo que es la ecuación de Bernoulli, presión 1 más 1 medio de la densidad, o sea, la conservación de energía. Tenemos esta, la ecuación, vamos a despejarnos. En esta misma, con las mismas alturas, ¿no? Altura 1 va a ser igual a altura 2. Entonces, acá factorizamos, tenemos que la presión 1, hacemos una diferencia, ¿no? La presión 1 con la presión 2. Esto pasamos a restar, la presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a 1 medio por la densidad, y comenzamos a factorizar ambas velocidades. Esta velocidad 2 se queda y esta velocidad 1 pasa a restar, y esto tendríamos que ser una ecuación, ¿no? Que sería X. Luego hacemos la relación de diferencia de alturas, donde la presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a la densidad multiplicada por la aceleración de gravedad y por altura, que sería la ecuación B. Entonces, con esto, la ecuación de las continuidades también hacemos uso, que es el área 1 multiplicado por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 multiplicado por la velocidad 2. Despejamos velocidad 2, nos sale esta ecuación, ¿no? Y reemplazamos, ¿no? Ponemos X igual a B, hacemos una igualdad. Densidad multiplicada por la gravedad por la altura va a ser igual a 1 medio de la densidad por la variación de velocidades, cosa que despejamos lo que es velocidad 1 y nos da esta ecuación, que sería la raíz de la fracción de 2 multiplicado por la gravedad por altura sobre el área 1 entre el área 2 al cuadrado menos 1. Entonces esta ecuación ya sería lo que vendría a ser el tubo de Venturi. Entonces ya tenemos resuelta este ejercicio y pasamos al problema número 3. El problema número 3 nos indica que dice: el tubo horizontal de la figura tiene área transversal de 40 centímetros cuadrados, o sea, ya nos está dando el área en la parte más ancha, o sea, en esta parte de acá, y de 10 centímetros cuadrados en la construcción. Esto sería, o sea, en el medio, ¿no? ¿Qué nos dice? Fluye agua en el tubo, cuya descarga es de 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, o sea, es decir, 6 litros por segundo. ¿Y qué nos pide calcular? 3 incisos. El primer inciso es la rapidez de flujo en las partes ancha y angosta, o sea, en esta parte y en esta. El inciso B nos dice la diferencia de presión en estas partes, o sea, como dije, vamos a nuevamente utilizar la ecuación de
Bernoulli, donde nos da acá ya tenemos ya no despejada lo que es la diferencia de presiones, ¿ve? Entonces prácticamente esta ecuación nada más reemplazamos y queda la diferencia de altura entre las columnas de mercurio en el tubo en forma de, o sea, esta forma. Esto es el mercurio, ¿no? Todo en esta parte está el mercurio, entonces hay una diferencia de altura. Igual vamos a reemplazar nomás los datos que hemos despejado. Entonces, resolución. Para el inciso A, básicamente usamos lo que es la ecuación de continuidad. Tenemos el área 1 multiplicado por la velocidad 1 igual al área 2 multiplicado por la velocidad 2. Despejamos lo que es la velocidad 1, igualamos, reemplazamos, que sería 0.006 entre 0.004 y nos da una rapidez de 1.5 metros por segundo. Ahora la velocidad 2, de igual manera, reemplazamos los datos y nos daría 6 metros por segundo. Entonces ya hallamos lo que es la velocidades en lo que es el tubo con diámetro más, el tubo con el diámetro menos. En el inciso B, como dije, vamos a usar la ecuación de Bernoulli y como vuelvo a decir, vamos a usar lo que es la diferencia de presiones. Como ya hicimos en la parte anterior, despejamos lo que es la presión 1 menos la presión 2. Básicamente reemplazamos cada dato, ¿no? La presión 1 menos presión 2 va a ser igual a 1/2 de la densidad. La densidad del agua es 1000 multiplicado por 6. 6 es la velocidad, ¿no? Menos la 1. La densidad sería igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Reemplazamos que es 6, que es la velocidad 2, menos la velocidad 1, que es 1.5 al cuadrado. Y tenemos lo que es la diferencia de presiones, que es igual a 16.875 pascales. Convirtiendo a kilopascales sería 16.875 kilopascales. El inciso C, hacemos lo que es la diferencia de altura, ¿no? Pues la presión 1 más la presión en lo que es del agua multiplicado por la gravedad, y la presión 2 más 1/2 de la presión que es del mercurio por la gravedad y la altura. Lo que es la altura igualamos a la diferencia de presión y la diferencia de densidades multiplicado por la gravedad. Básicamente reemplazamos la altura, igualamos diferencia de presiones, nos sale que es 16.900 ya redondeado, y lo que es la densidad, ¿no? La densidad del agua, la densidad del mercurio, mejor dicho, es de 13.600 menos la densidad del agua, que es 1000 multiplicado por la gravedad. Entonces la altura que nos sale 0.137 metros o 13.7 centímetros. Entonces básicamente es todo lo que es el examen. La verdad el examen está bastante sencillo, pero vemos cómo va a quedar. Entonces eso sería todo físico todopoderoso. Hasta ahí le dejo. Muchas gracias.